incubación, esta digamos ya la acabo de subir, así que también está disponible, ¿ya? De todas maneras, también está arriba la clase anterior y está un paper de incubación, ¿ya? Yo siempre voy a ir tratando, en la medida de lo posible, de ir subiendo algún paper de respaldo, alguna información de respaldo que complemente las clases que hemos ido viendo, ¿ya? Y eso también es motivo de consulta en pruebas. Por lo tanto, también estén en mi caso, revisen bien y estudien cada una de las cosas que se está subiendo. El paper de incubación tiene más o menos, son 30 páginas, entonces igual traten de desde ya comenzar a leer. Las fechas de cátedra también las publiqué, así que ya están publicadas todas. Bueno, una vez que se reciben, o sea, antes que salgan de la planta de incubación, los pollitos deberíamos hacer el sexaje, es decir, determinación del sexo. Ustedes saben de que los pollos no tienen dimorfismo sexual, por lo tanto no podemos determinar fenotípicamente, observando los reflejos, cuál es macho, cuál es hembra. Por lo tanto, el sexaje se realiza a través de dos técnicas, puede ser un sexaje a través de las plumas o un sexaje cloacal. Generalmente el que mayormente se utiliza es a través de lo que es el sexaje de las plumas, y para eso se determina, se extiende el ala del pollo, ¿ya? Y se determinan cuáles son las plumas primarias y las plumas secundarias. A medida de, o para ejemplificar de mejor manera, acá está, ¿cierto? Se extiende el ala y tenemos dos tipos de plumas. Plumas primarias, que son aquellas que emergen desde el borde del ala, desde la parte más externa, ¿ya? Es como aquí, un tiro. Y tenemos las plumas secundarias, que son aquellas que van a emerger, pero más bien de la estructura muscular del ala, no tanto del borde, sino que del muscular. Es como lo que la gente le decía a los cañones, como que salen de adentro, ¿ya? Entonces, en general, tenemos dos tipos de plumas, primarias y secundarias. La única forma de poder observarlas es dentro de los primeros 3 días de nacido. Por eso que lo ideal es que lo hagan dentro de estos primeros días, porque después ya comienza a crecer el resto del plumón, la pluma, por lo tanto es mucho más difícil de observar. Y lo otro, que por términos productivos, ya, y como les señalaba, no hay dimorfismo sexual, por lo tanto después, si no hacen un buen sexaje, la incubación más o menos el porcentaje de nacimiento es cercano al 50% correspondiente a macho y hembra. Entonces, dentro de una partida de incubación, generalmente sale 50 y 50, 50 machos, 50 hembras. Imagínense si hacen un mal sexaje y se llevan 50 y 50 a una cuestión de ponedora, recién por ahí por la recría, recién van a ver cuáles son los gallos y cuáles son las hembras. Y vamos a tener digamos, una pérdida económica bastante grande. Por lo tanto, este es fundamental. Ahora, ¿qué se hace el primer día de nacido? Día 1 se extiende completamente el ala. En el caso de las hembras, el día 1 inmediatamente ustedes van a ver una variación con respecto a las plumas primarias y secundarias. Van a existir plumas más largas y plumas más cortas. En cambio, el día 1, en el caso de los machos, van a ser todos de la misma longitud. Entonces, eso es el tiro ya definido. Y le ahorra tiempo, porque no tienen que estar viendo si la pluma primaria es más grande que la secundaria o al revés. Ven que estaban tan pareja y listo, macho, se separan. En el caso de la hembra, siempre las primarias siempre van a ser mucho más largas que las secundarias, tanto en el día 1 y en el día 2 y el día 3, es decir, siempre las primarias sobre las secundarias. En cambio, en el macho, el día 1 van a ser de la misma longitud, pero el día 2 siempre, y de ahí hasta el día 3, la secundaria, la que emerge de la más cercana a la parte muscular, va a ser mucho más, con mayor longitud que las primarias. Esa es la diferencia. Entonces, inmediatamente determinamos cuáles son machos y cuáles son hembras. Por ejemplo, en este caso, no sé si pueden observar, pero aquí, por ejemplo, emerge la primaria, que el punto de inserción está ya prácticamente a nivel muscular,
¿ya? Hasta acá, y la primaria emerge desde acá, ¿se dan cuenta? No sé si se puede ver de más atrás, pero al final todos vemos que están del mismo tamaño, ¿sí? Por lo tanto ese es macho, día 1. En cambio acá, por ejemplo, si tomamos una que es la más larga comparada con esta que es la más chiquitita, prácticamente la sobrepasa por la mitad de la longitud, ¿ya? La más larga emerge desde donde emerge desde el borde de aquí, y la secundaria, ¿ya? Que es esta, emerge desde más atrás. Por lo tanto la primaria siempre es más larga que la secundaria, y en ese caso vendría siendo M, ¿ya? Bueno, una vez que se hace el sexaje, se separan todo lo que son las machos, las hembras son apartadas, son vacunadas, ¿cierto? Se les pone la vacuna contra mares, y depende de uno si quiere sacarla con el resto de las vacunas, principalmente lo que es la salmonela y lo que es contra bronquitis infecciosa. Tanto salmonela y bronquitis infecciosa y el resto se pone en booster, ¿ya? Es decir, se hace una repetición a lo largo de la vacuna, del desarrollo. Bueno, en este caso, una vez que ya son apartadas, ¿cierto? Se someten, las pollitas se ponen en cajas de cartón que tengan una superficie absorbente como viruta, ¿cierto? Y se despachan al centro de, o a la sala de despacho, que es una sala que en realidad no tiene que tener tanta variación térmica con respecto al lugar de incubación y nacedora. Es decir, también tiene que estar más o menos con una temperatura de 30 a 35 grados Celsius, esperando para que puedan ser retirados, ¿ya? El punto crítico es el retiro, porque la idea es que no existan tanta variación térmica que pudiese afectar la mortalidad de los pollitos, ¿ya? Por lo tanto, el camión o la camioneta, qué sé yo, el vehículo que retire, tiene que estar completamente calefaccionado, con temperatura más o menos que bordee entre los 30 y 35 grados Celsius. Así que le encargo de ir a buscar pollo a las plantas de incubación, ¿ya? Porque no pueden abrir ventanas, nada, eso tiene que ir lo más climatizado posible. Previo a la llegada, los pollitos se crían en piso, en sistemas de piso, ¿ya? Independiente vayan a hacer producción de jaula en altura o cualquier otro tipo de free range, qué sé yo, todos se crían en piso los primeros, al menos hasta el inicio del levante, que son los primeros 21 días, porque el punto crítico aquí es la temperatura. El pollito es temperatura dependiente, no tiene la capacidad de regular su temperatura dentro de los primeros 7 días de vida. Por lo tanto, no podríamos dejarlo al aire libre, que empezara su formación ahí, sino que tiene que ser precisamente en estos galpones de crianza. Y por ahí, por el día 14, se realiza el traslado de postura, si bien los vamos a criar en caseta, que si yo de postura, ahí recién se levantan, pero todos se crían en sistemas de piso, preferentemente, ¿ya? El galpón tiene que estar completamente sellado, es decir, bien aislado de lo que son las variaciones térmicas, por lo tanto se utilizan cortinas ya de plástico, tanto externas como internas dentro del galpón o gallina, ¿ya? También en el techo se pone como un cielo falso con esta misma estructura de plástica, de manera de aislar lo más posible la temperatura. ¿Por qué es importante esto? Porque es importante mantener una temperatura aproximadamente entre 35 y 36 grados Celsius para el recibimiento de los pollitos, ¿ya? Pero aquí existen dos medioambientes. Existe una temperatura de galpón, ¿ya? Y una temperatura de piso o de cama, ¿ya? El piso tiene que estar previamente sanitizado. Antes de la postura de la cama uno hace un encalado, ¿ya? En razón de, por ejemplo, 3:1, es decir, 3 partes de agua, un kilo de cal, ¿ya? Se hace la preparación y posteriormente se aspersa en todo lo que son las paredes, el piso, para inhibir la actividad microbiana principalmente. Luego se pone una cama de viruta que tiene que tener como mínimo 30 centímetros de altura aproximadamente, ¿ya? Por cálculos más o menos que nosotros hemos hecho, más o menos se necesita alrededor de 40 kilos por metro cuadrado de viruta para generar una cama de 30 centímetros de altura. Es fundamental que tenga 30 centímetros de altura porque esta cama o esta viruta no va a salir hasta que se termine el levante, es decir, hasta que las pollas cumplan su fase de recría.
Ahí nuevamente se saca y se hace nuevamente otro vacío sanitario. Y ya más adelante lo vamos a ir viendo en mayor detalle cuando veamos infraestructura. Sin embargo, en este caso, aquí lo importante es que tenga una buena absorción, pero también que las camas, las virutas, estén sanitizadas. Y para eso se realiza a través de también aspersión, un tratamiento de la cama con algún producto que tenga amonio cuaternario más glutaraldehído. ¿Por qué esa asociación? Porque generalmente esas asociaciones son fuertes y tienen acción bactericida, fungicida y viricida contra los 3 microorganismos más importantes que pudiesen afectar. ¿Ya? A esto se le suma un poco de sulfato de cobre, alrededor de 3 gramos por metro cuadrado aproximadamente, para mantener el pH de la cama, que tiene que ser siempre un pH neutro. ¿Ya? La cama es fundamental siempre que tengan estos cuidados, porque diversos estudios han observado que cuando hay variaciones tanto en su pH como en la humedad de las camas, es muy propenso para que se desarrolle el micoplasma galliséptico y el micoplasma gallinario, en el caso de camas, ¿ya? Que pudiesen afectar fuertemente y generar problemas respiratorios, sobre todo a nivel de saco aéreo, aerosaculitis, etc. ¿Ya? Por lo tanto, una vez que tenemos toda esta formación, se ponen estos corrales o baby que le llamamos, que son para más o menos distribuir un lote homogéneo de aves, más o menos. Sí. Con eso trabajamos en densidades de alrededor de entre 50 a 60 aves por metro cuadrado aproximadamente. Por lo tanto, de acuerdo a la cantidad que yo quiera criar, en la cual yo tengo que ir haciendo esta expansión o sumatoria, ¿cierto? Para determinar el área de superficie de construcción, ¿ya? Y a medida que esto va creciendo, que los pollitos ya van creciendo, ¿cierto? Esto se va juntando esta con esta, después esa con esa, hasta que ya posteriormente se hace se suelta, ¿ya? Para que tenga mayor disposición de todo el galpón. Pero se realiza esto, ¿por qué? Porque, como les dije, son temperaturas dependientes, entonces tenemos que tener los pollitos lo más concentrados posible y evitar tanto el desplazamiento del pollo, de manera de que no vaya a tener problemas con que una cierta cantidad de pollo es provisto de lo que es el calor y puedan morir, ¿ya? Por lo tanto, como les dije, lo importante es la temperatura de cama y la temperatura de galpón. Son dos cosas que hay que estar en consideración. Ustedes saben que ustedes pueden calentar acá, pero toda la temperatura está a partir del 1,5 metros hacia arriba. Por lo tanto, hacia abajo tenemos una temperatura que es totalmente distinta. Entonces, en ese sentido hay que tener cuidado. Por lo tanto, el día previo a recibir las aves, ya el galpón debería estar temperado y ya las campanas de luminosidad y de calor ya deberían estar funcional dentro de lo que son estos corrales, ¿ya? Por lo tanto, no se trata de ya llegar a los pollos y echar a andar el sistema. El día previo tiene que estar eso. ¿Por qué? Porque lo que más demora es que caliente la cama, es que la cama esté a 33 grados Celsius, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que tener una medición de temperatura externa a nivel de galpón, pero también controlar temperatura a nivel de las crianzas, de la criancera, ¿ya? Y para determinar qué tipo de temperatura tenemos, la tenemos que tomar a una altura de 8 centímetros desde la cama de viruta, ¿ya? Más o menos, tenemos que tener ese cuidado. En conjunto también es importante, después cuando llegan los pollitos, no solamente ir tomando esta temperatura sobre los 8 centímetros de cama, sino que también tenemos que ir tomando la temperatura de los pollos. Y para eso se hace una temperatura, se toma a nivel rectal, y la temperatura normal es que sea entre 39,5 a 41 grados Celsius, más o menos. Si nosotros llegamos a tener temperatura inferior a los 39 grados en los pollitos, cuando les tomamos una temperatura rectal, no quiere decir que estamos con una temperatura baja a nivel de galpón. Por lo tanto, si estamos bajo, tendríamos que aumentar en 0,5 grados la temperatura del ambiente para que ir mejorando, ¿cierto?, esa temperatura interna. Por lo tanto, siempre ese manejo tienen que cuidar temperatura de galpón, temperatura cama y temperatura de ave. ¿Ya? En caso de que sea baja temperatura en ave, aumentan 0,5 grados y van midiendo. Si todavía no llegan a los 39, 40 grados, vuelven a aumentar 0,5 grados más. ¿Ya? Bueno, una vez que llegan los pollitos, antes que lleguen ya los platos de comida tienen que estar llenos
con el concentrado, y también la fuente de agua también tienen que estar funcionando. Una vez que llegan los pollitos ahí, ustedes tienen que prácticamente despertarlos, ¿ya? Y empezar a estimularlos para que aprendan a tomar agua. Se le ponen la cabecita y le ponen la cabeza dentro del, dentro del bebedero, ¿ya? Sin sumergirlos. Lo importante también es que el agua tenga una cantidad de glucosa entre el 8 y 10%, porque muchas veces no sabemos si en la planta de alimentación le dieron alimento previo al venirse o no. Sin embargo, los pollos pueden vivir 72 horas sin alimento porque tienen alta reserva de lo que absorbieron del vitelo, ¿ya? Pero hay algunas características que van a alterar eso, que lo vamos viendo más adelante, ¿ya? Pero muchas veces estos pollos, si permanecen mucho tiempo sin el acceso al alimento, al concentrado, pueden sufrir de hipoglicemia. Por eso que de repente llegan los pollos y se quedan parados, no se mueven, porque están con un estado hipoglicémico. Por lo tanto, esa es la razón por la cual es recomendable a la llegada que consuman esa agua que esté un poco azucarada o glucosada, un 8 o 10%. De manera de despertarlos rápidamente y que tengan acceso inmediatamente a la fuente de calor y a la fuente de alimentación. ¿Ya? Entonces, los principales factores a considerar, ya lo hemos hablado: temperatura ambiental, temperatura del individuo, densidad de superficie, acuérdense, 50-60 aves por metro cuadrado, y la cantidad de horas luz y lux por superficie, que ya lo vamos a ir mencionando ahora a lo largo del transcurso de la clase. Con respecto a la nutrición, ya hablamos de que el pollo absorbe todo el vitelo, ¿ya? Por lo tanto le alimentó durante su fase embrionaria, pero también le sigue produciendo una reserva alimentaria si es que no tiene acceso inmediatamente al alimento. Como les decía, el pollo puede vivir hasta 72 horas sin alimento, es más dependiente de la temperatura. Sin embargo, el hecho de que no tenga acceso inmediatamente al alimento va a retrasar su ganancia de peso diaria, va a retrasar su conversión alimentaria, y también va a verse complicada, ¿cierto?, su desarrollo inmunológico, porque no olvidemos de que en cierta forma los pollos cuando nacen desprovistos de todo tipo de inmunidad, ¿ya? La inmunidad que está a nivel de vitelo, en vitelo hay estructura de inmunoglobulina, pero estas no son absorbidas mediante su proceso de embrionario, de desarrollo embrionario, ¿ya? Sino que son absorbidas una vez que nacen, cuando hay estímulo de luminosidad de sobre 23 horas de luz, con más de 20 lux por superficie de metro cuadrado. Entonces ellos encuentran esa fuente alimentaria y le ayudan en cierta forma a que también ese vitelo sea absorbido, ¿ya? Es decir, toda la reserva de vitelo que está quedando, ¿ya? Cuando el ave tiene encuentro con el alimento, come ese alimento y esa inmunoglobulina pasa a ser parte del desarrollo de la inmunidad humoral. Si no tiene acceso inmediatamente a ese alimento, ese pollo toda esa reserva la va a utilizar como alimento, su mecanismo de compensación. Por lo tanto, esa inmunoglobulina, en vez de incorporarla a su sistema inmunitario, ¿ya?, la degrada y la utiliza como proteína. Entonces, en otras palabras, se la come. Entonces, no la usa como inmunoglobulina. Por lo tanto, queda desprovisto de desarrollo humoral, de inmunidad. Y podrían verse afectadas la mortalidad de los días 41, 42 aproximadamente. ¿Ya? Aparte, la otra importancia es que consuma inmediatamente el concentrado, es que también con el consumo del concentrado va a hacer que la vellosidad intestinal, ¿cierto?, madure más rápido y crezca tanto en su grosor como en su longitud. Eso va a permitir que incorpore rápidamente los nutrientes, pero también es importante, aparte de eso, es que el 75% de las células inmunitarias están a nivel de intestino. ¿Por qué? Porque la glándula del Fabricio y el timo, que son los órganos linfoides primarios, no se desarrollan hasta 21 días después de nacer. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo necesito? Es que se activen esas células germinativas, que más adelante la vamos a ver bastante bien, que son células de defensa, se activan rápidamente para generar inmunidad. Y la única forma que se adquieran es mediante el consumo concentrado inmediato. ¿Ya? Esa es la importancia principal
por la cual los pollitos deberían o debiesen consumir inmediatamente el alimento. Según algunos estudios, por ejemplo, de Young y Cole en el año 2007, determinaron de que, o hicieron estudios o ensayos de pollitos que sufrían un poco, una cierta cantidad de días de inanición y investigaron acerca del metabolismo compensatorio. El ave, por ejemplo, si no consume inmediatamente alimento, no se va a morir por una falta de alimento, ¿ya? Sin embargo, ella tiene una capacidad o tiene un mecanismo compensatorio. ¿Y qué hace este mecanismo compensatorio? Por ejemplo, esos 3 días o esos 2 días que no comió, que no consumió alimento, por ende no ganó gramaje, no creció. Sin embargo, después cuando tiene consumo de alimentos, viene un mecanismo compensatorio. El pollito crece lo que no creció en esos días de inanición de alimentos, ¿ya? Sin embargo, al compararlo con otro grupo que sí tuvieron, digamos, a disposición de este alimento, después del día 31 aproximadamente, se ven que efectivamente los que tuvieron, digamos, en contacto con el concentrado, crecieron mucho más rápido. Es decir, ese mecanismo compensatorio se compensa en los días posteriores, pero después se ve afectado al día 31 aproximadamente. Por lo tanto, se vuelve a descompensar. ¿Ya? También, en base a la investigación nutricional, Noy y Sklan, en el año 95, evaluaron la importancia del starter de crecimiento en pollos versus otro grupo de pollos que tenían un starter bajo a nivel proteico, ¿ya? Y se determinó que efectivamente los pollitos que tenían acceso a una buena proteína o contenido alto de proteína crecían mucho más rápido que los pollos que no tenían acceso a proteína, ¿ya? Sin embargo, hay que tener en consideración lo siguiente, de que el primer y segundo día de vida los pollitos no digieren bien la proteína. Por lo tanto, tampoco se trata de dar un alimento extremadamente proteico. Ustedes saben que los alimentos proteicos son aquellos que tienen solo un 19% de proteína en adelante, y de ahí existen alimentos que son extremadamente proteicos, que tienen 24, 26% de proteína cruda, ¿ya? Se creía anteriormente que lo ideal era dar un alimento por solo los 24% de proteína cruda, pero se determinó que alimentos que tienen estas características de proteína son de densidades muy altas, y el pollo no tiene la capacidad de digerir las proteínas dentro de los primeros días de vida, ¿ya? Por lo tanto, algunos hacían como estrategia, día 1, dar un concentrado muy similar a lo que era el contenido de carbohidratos de la yema, y por lo tanto se da un concentrado de maíz molido solamente, y a partir del segundo día se da un concentrado proteico, ¿ya? Sin embargo, dado de todos los cuidados que hay que tener en la fase de crianza con estos pollitos, estar cambiando concentrado un día y el otro día dar otro tipo de concentrado era demasiado. Por lo tanto, ahora se hicieron estudios y basta con una alimentación de un 19% de proteína para mantener ese nivel constante de glicemia, ¿ya? Bueno, dada esta circunstancia que muchas veces los pollitos sufrían algún tipo de mortalidad, ¿cierto? O que pasaban mucho tiempo en el traslado de pollitos de un lugar a otro, Canasio y Cole en el 2011 inventaron lo que son los geles hidratantes, que son geles que en cierta forma se ponían sobre las cajas de transporte de los pollitos empezaban al picarlo, iban soltando, ¿cierto?, una cierta cantidad de aminoácidos y probióticos, los cuales le ayudaban a mantener, digamos, la normalidad de su funcionamiento a la vez que iban a ser trasladados, sobre todo a lugares lejanos, ¿ya? Kidd y Cole en el año 2007 utilizaron un concentrado proteico de un 26% de proteína cruda y le añadieron un 1.45% de lisina y omega, ¿ya? Si bien la respuesta no fue tan significativa al aporte de proteína, sin embargo, determinaron o pudieron observar que el aporte de ácidos grasos esenciales en los concentrados, en la dieta de los pollitos de inicio, era bastante buena porque modificaba los ácidos grasos a nivel de plasma, de hígado y de vaso. Y con esta modificación a nivel de vaso se originaba un aumento de la enzima ciclooxigenasa 2 o COX-2, ¿ya?
que lo que hacía en vaso hacía que la acción era una disminución de los leucotrienos y también aumento de prostaglandina. Los leucotrienos ustedes saben que son estructuras contráctiles que están principalmente ubicadas a nivel de epitelio respiratorio y son las que en cierta forma van a ir generando procesos de broncoconstricción frente a estímulos, qué sé yo, aerógenos, ya frente a procesos asmáticos o algún tipo de patología respiratoria. Por lo tanto, al disminuir los leucotrienos, hacía que la broncoconstricción disminuyera en caso de contaminantes como polvo, que sé yo, la misma medio ambiente, y en cierta forma disminuía los procesos de enfermedades respiratorias, ¿ya? Y al contrario, las prostaglandinas mejoraban. Ustedes saben de que existen varios tipos de prostaglandinas, prostaglandina ED, F2 alfa, etc., que cumplen diversas funciones a nivel metabólico y la mayoría de ellas son funciones beneficiosas, como por ejemplo mantención de la presión arterial, ¿cierto? Movimiento, protección, qué sé yo, a través de mucosa gástrica, intestinal, etc. Por lo tanto, añadir ácidos grasos esenciales era bastante interesante en lo que son las dietas, ¿ya? Luego se siguieron estudiando otras cosas, lo que son NAC, Richard y Cole en 2011 observaron la acción de los probióticos. ¿Alguien puede decirme qué es un probiótico y qué es un prebiótico? ¿Cuál es la diferencia entre un probiótico y un prebiótico? ¿El prebiótico alimenta a los probióticos? El prebiótico, claro, alimenta a los probióticos. ¿Y qué es el prebiótico entonces? ¿Ah? Bacterias. No, el prebiótico es un sustrato que va a alimentar a los probióticos. Ese sustrato generalmente está compuesto por una sustancia de carbohidrato, rica en carbohidrato y fibra. Por lo tanto, la fuente es como un concentrado en realidad, que va a favorecer el desarrollo de microorganismos. Y ese concentrado generalmente es de origen vegetal. Esos son los prebióticos. ¿Y los probióticos? ¿Qué son los probióticos? Son los microorganismos que son inoculados, ¿cierto? Son introducidos y son microorganismos saprófitos, son principalmente lactobacilos, ¿ya? Entonces se determinó de que los probióticos son bastante beneficiosos en la aplicación. ¿Por qué? Porque en cierta manera esta cantidad de bacterias saprófitas o microorganismos saprófitos que son ingresados producían un aumento de las bacterias beneficiosas, bacterias saprófitas, favoreciendo los estados de eubiosis dentro de lo que es la ecología intestinal, ¿ya? Y también se señalaba de que se hacía mucho más resistente la ecología intestinal frente al ataque de los clostridios, específicamente a nivel del ileo, ¿ya? De la zona de ileo. Por lo tanto, los probióticos son bastante beneficiosos en, digamos, el incorporarlo, además que van a generar desde el día cero una mejor o eficiencia de conversión alimentaria durante el día cero en adelante, ¿ya? Por eso que es interesante tener los probióticos en conjunto con la acción de prebióticos. Los prebióticos que van a hacer como la fuente nutricional de estos probióticos para que vayan aumentando la cantidad que voy a inocular, ¿ya? Bueno, luego Ivanovich determinó de que existe una alteración en la digestión de las proteínas debido a factores antinutricionales. Existen varios insumos que tienen factores antinutricionales. El tema es que un insumo que tenga factor antinutricional no quiere decir que yo lo voy a dejar de usar. Yo puedo utilizar elementos que tengan factores antinutricionales. Lo que pasa es que como tiene factor antinutricional, tiene una restricción alimentaria, ¿ya? Por ejemplo, el tema de la curahuilla es un alimento que se da bastante, se incorpora en la ración de las dietas de la aves ponedoras, estimula bastante lo que es la postura, tiene una fuente energética bastante grande, sin embargo tiene una acción tóxica, por lo tanto no se debería dar más allá del 5% de la ración, ¿ya? Y Ivanovich describió que en la harina de soya ya existe un factor inhibidor de la tripsina, que es un factor antinutricional y que afecta, ¿cierto?, la digestibilidad de las proteínas directamente en los pollitos. Entonces,
que se determinó que efectivamente la harina de soya tiene que tener una cierta restricción en los estárteres de crecimiento de pollo. Por eso que en algunos estárteres traen harina de soya, pero en forma restrictiva, y lo que más traen es poroto de soya, ¿ya? Que no tiene este factor de antinutricional por degradación. Bueno, acá tenemos una tabla de nutrición. Estas son tablas que específicamente ustedes pueden bajar de cualquier lado de internet. En particular, esta tabla nosotros la estamos utilizando para la raza Lohmann Brown, ¿ya? Yo no sé si les comenté, pero yo estoy ahora actualmente, bueno, desde en febrero tomé lo que es la experiencia de una empresa, la agencia técnica, sí, de una empresa que se llama Avícola Doña Lita, que está en la quinta en Quillota. Y bueno, ahí hay gallinas por ahora en plena producción, postura, pero iniciamos ahora un proyecto nuevo de reproducción y estamos trabajando con crianza de pollos del día, pollitas por hora, para hacer venta final alrededor de la semana 14 en adelante. Y se está trabajando con la raza Lohmann Brown. Existen diversos tipos de razas, Lohmann, Isa, etc. La Lohmann de cierta forma desapareció un tiempo porque en realidad le hicieron bajar esa empresa para introducir la Isa Brown, y no tiene ninguna diferencia entre una y otra. O sea, la Isa Brown es tan buena como la Lohmann. La diferencia está en lo que yo lo quiero utilizar, para qué yo la quiero, o cuál es el sistema productivo que los clientes tienen, y ahí uno recomendar de mejor forma qué gallina pueden utilizar. En este caso nosotros estamos utilizando la Lohmann Brown porque la mayoría de los clientes que tenemos, o los potenciales clientes, están criando gallinas en piso, a nivel casi de free range. Y la característica que tiene esta gallina es que pone huevos mucho más grandes, en promedio más o menos, obviamente toda la estructura necesaria, genera huevos de 65 gramos en promedio, huevos, es decir, extra. Y también el requerimiento o la eficiencia de conversión alimentaria es menor, y lo otro que el gramaje del huevo está grande, pero también con unidades sobre 40 newton, por lo tanto es una cáscara mucho más dura y es resistente para el huevo en piso, no se quiebra tan fácilmente, ¿ya? Entonces por eso estamos trabajando con ella, y yo por eso saqué esta tabla, porque el día de mañana, por ejemplo, si ustedes toman un manual, que lo pueden bajar de internet, un manual de la Isa Brown, de la Highland Brown, van a ver que las tablas de valores nutricionales son muy similares, pero la diferencia, por ejemplo, está en una gallina que está pesando 1,6 kg más o menos, y nosotros estamos dando en esta ave una cantidad de 93 gramos por ave día. Y por ejemplo en una Highland Brown se está dando una cantidad de 100 a 120 gramos ave, es decir, requiere mucho más. No convierte de mejor manera, ¿ya? Lo que pasa es que ahí yo voy a tomar la decisión de acuerdo, no estoy diciendo que la otra sea mala, las dos son bastante buenas, pero de acuerdo a mi tipo de producción, el que yo quiera, es la raza que yo voy a escoger, ¿ya? Como ven acá, en este caso, por ejemplo, los requerimientos promedios son eso. A la semana de edad, prácticamente el ave consume 11 gramos día por ave, ¿ya? Y posteriormente, a medida que va aumentando, va a ir aumentando el consumo de alimentos. En esto también tenemos una medición de los pesos gramaje, es decir, de 75 pasa a 130 a la semana, después de 130 va a pasar a 195 a la semana. Por lo tanto, vamos a tener un crecimiento porcentual más o menos de 60 gramos aproximadamente. Entonces, también es la forma o es la decisión que yo voy a tomar. Cuando ustedes vayan a comprar una gallina, por ejemplo, tienen que fijarse, o si lo que quieran, qué sé yo, o vayan a asesorar, tienen que fijarse qué tipo de producción quiere el cliente, y también observar estas tablas, qué ritmo de crecimiento de gramos diarios estoy observando versus la conversión alimentaria, ¿ya? Entonces ahí tomo las decisiones, ¿sí? Bueno, a medida que van avanzando podemos llegar, y estas tablas generalmente nosotros las tenemos, las ponemos ahí en la oficina, qué sé yo, o en los galpones, de manera que la gente vaya sabiendo cuánta es la cantidad. No es necesario venderse, uno se lo sabe, ¿ya? Ya.
Esta cosa está a la una, ¿cierto? Ya, en resumen, manejos para mejorar la calidad. Esencial el precalentamiento de huevos, ya lo hablamos hace un ratito, ya para sincronizar el nacimiento, lote uniforme, cargas múltiples, disminuir los huevos sudados, ¿ya? Y aquí era lo que hablábamos hace un rato, según Meiklein-Ford, el año 94, el precalentamiento tenía que ser a 16 horas, durante 16 horas 20 grados Celsius. De esta manera se producían mayores nacimientos y altas temperaturas se producen nacimientos prematuros y por ende mortalidades dentro de lo que es la incubación. ¿Ya? La causa de que tengamos dentro de una incubadora, por ejemplo, altas cantidades de huevos infértiles, se pueden deber principalmente a factores antinutricionales de la madre, mala alimentación de la madre y por ende mal funcionamiento reproductivo. ¿Ya? Manejos para mejorar la calidad. La humedad tiene que ser adecuada de manera de que el huevo pierda más o menos un 14% o 12% de humedad, por lo tanto tenemos que trabajar con alta humedad. Correcta temperatura de incubación, 37,78 o 37,7 grados Celsius. Temperaturas inferiores van a generar ciertos nacimientos prematuros y también presencia de hilos a nivel umbilical, ¿ya? Hilos de sangre. Por lo tanto, también son motivos de descarte los pollitos, ¿ya? Y temperaturas sobre eso también van a generar alteraciones, sobre todo que la cáscara sea mucho más dura y por ende pollos no puedan romper, ¿ya? La correcta temperatura ambiental, ya lo hablamos, siempre medir temperatura ambiental versus temperatura rectal o cloacal, ¿ya? Y dentro del manejo es que los pollitos puedan absorber rápidamente, ¿cierto?, la inmunoglobulina, que tengan acceso a este alimento para que no la ocupen como aminoácido y no la incorporen al alimento, sino que la ocupen dentro de su sistema inmune como para desarrollar inmunidad humoral, de manera que en los 21 días se puede desarrollar rápidamente la bolsa fabricio, ¿ya? Y pueden ir aumentando, ¿cierto?, estas cantidades de órganos linfoides primarios. La inmunoglobulina en este caso es la que está disponible dentro del vitelo, como les decía, y lo importante es que tengamos una cantidad de luz adecuada para que se absorba rápidamente este vitelo y se desarrollen tanto la inmunidad humoral, los centros germinales, que le mencioné hace un rato. Los centros germinales son las células de defensa, macrófagos, linfocitos que están a nivel de mucosas epiteliales, y las células presentadoras de antígenos para que tengan una buena respuesta postvacunal, ¿ya? De inmunización. En este caso, los requerimientos, esto también lo pueden encontrar en los manuales, y están los requerimientos de bebedero y comedero. En el caso de los pollitos, por ejemplo, los bebederos redondos que se utilizan, hasta las 20 semanas, lo ideal es que ustedes pongan un bebedero cada 100 aves, ¿ya? Un bebedero cada 100 aves. Nosotros generalmente en esas criadoras ponemos pollitos, una cantidad de 500 pollitos para que se comiencen a desarrollar. Por lo tanto, trabajamos, ¿cierto?, con 5 bebederos, ¿ya? En el caso de los comederos, por ejemplo, más o menos son 2 comederos cada 100 aves. Y ahí trabajamos alrededor de 8 comederos aproximadamente. La idea es que tengan alta cantidad de comederos y bebederos a disposición, porque una cosa es que yo tenga todo el sistema funcional, pero si tengo pocos bebederos y pocos bebederos, ¿qué pasa? Los pollos se amontonan, empiezan a pasarse por arriba y empiezan a morir porque se empiezan a aplastar. Entonces también es importante la infraestructura, ¿ya? Por eso lo pueden ver, eso lo hemos ido conversando, factores que afectan un temprano nacimiento, factores que afectan o que producen un nacimiento tardío. Así es como se crían, ¿ya? ¿Cierto? Se reciben esto, los platos tienen que estar llenos de comida, y específicamente entre el día 1 y 10, porque el día 1 y 10 se realiza el primer manejo en los pollitos, aparte de la vacuna, se realiza el corte del pico o el despicaje, ¿ya? Se corta la parte aguda nomás solamente, no se corta a ras, sino que eso sirve para que no, frente al proceso interno, se genere el picaje, no se empiezan a sacar a picar, se matan de repente picándose, se sacan los intestinos, no sé qué. Entonces, lo ideal es que se hace ese proceso.
Para realizar el despique se realiza en una máquina de despicador especial que produce un corte y una cauterización a 500 grados Celsius, por lo tanto la factibilidad que sale es casi nula. En realidad lo ideal es realizarlo dentro de los primeros 10 días de nacido porque hay poca, casi nula inervación. Por lo tanto es un proceso que no es doloroso, pero sí es estresante. Por lo tanto, 3 días previo al despique y 3 días después del despique es necesario incorporar vitamina K dentro del agua, ¿ya? Ustedes saben que la vitamina K o fitomenadiona, ¿cierto?, actúa como coagulante, y también es importante que los comederos estén con el doble de comida para evitar que el pollito esté picando y pegándole constantemente a una superficie más dura y puedan fracturar el pico después de haber hecho este manejo, ¿ya? La vitamina K se aplica en agua. Siempre cuando vayan a aplicar algún producto en agua, traten de suspender el consumo de agua durante las 3 horas previas a la aplicación del producto, de manera que se pueda consumir rápidamente el producto y no quede el fármaco en el agua, ¿ya? En el caso de la vacuna, por ejemplo, el fármaco puede permanecer hasta máximo 2 horas dentro de lo que es el agua. En el caso de utilizar una vacuna virus vivo, que finalmente la bronquitis son a virus vivo, la más etc. Lo ideal es que ustedes puedan aplicar al agua 1 kilo más o menos cada 5 litros de leche en polvo descremada para más o menos estabilizar la vacuna y evitar que de cierta forma, si nos pasamos de ese margen, se pueda inactivar la agua, ¿ya? Bueno, importante no solamente que los pollitos tengan ese manejo, sino que también observar la distribución del pollo, y que ustedes ven que están todos felices, ¿cierto? Caminando, bien distribuidos. Cualquier cambio en esto es significativo de una alteración ambiental. Por ejemplo, que todos los pollos estén al centro es porque falta calor. Si están todos a la pared así, no hay al medio porque hay exceso de calor. Si están todos juntos, pero todos reunidos en un extremo, lo más probable es que estamos sufriendo corrientes de aire. Por lo tanto, hay que ir viendo ese comportamiento, ¿ya? Lo ideal es que cada cierto tiempo ustedes vayan entrando a los pollitos, despertándolo, y que vayan viendo estos comportamientos. Pero la idea es que la persona que trabaje ahí no llegue y entre así como ¡guau! Y si entran así fuerte, estos pollos se mueven del sitio. ¿Sí, es verdad? Ahí están los comederos, ¿cierto? Los pollos, y después eso se va juntando hasta que se hace uso completo del galpón. ¿Ya? Ahí tenemos, por ejemplo, la aplicación de calor. Esa temperatura, después para que lo analicen, ¿ya? Los primeros 7 días temperatura dependiente y trabajo con promedio de entre 25 a 31 grados Celsius aproximadamente. Después ya la semana 2 vamos bajando a los 28, semana 3 26, semana 4 22, que la semana 5, es decir, al mes y algo, ¿ya? Al mes y 2 semanas aproximadamente, recién tenemos ya el pollo que puede regular muy bien su temperatura y trabajar fácilmente a temperaturas de 21 grados Celsius, ¿ya? Esta gallina en particular, el Loloman, tiene la capacidad de trabajar a una temperatura más baja. Realmente todos les trabajan a 21, esta puede trabajar a 18 grados Celsius, trabajar más bien. Ahí están las normalidades en cuanto al comportamiento, ¿cierto? Los sistemas de luminosidad, ya con esto vamos analizando. Trabajamos con un sistema decreciente, lo vamos a ver con calma la próxima semana, pero al menos quiero dejarlo un poco adelantado. Es decir, las aves se reciben con cantidad de luz de 24 horas día, el primer día, y a partir del segundo día 23 horas de luz. Y se va disminuyendo, es decir, estamos en un sistema decreciente. ¿Por qué? Porque si yo crío al ave con luz alta, constante durante toda su fase de cría y recría, como resultado de tener el desarrollo precoz de su gónada, y por lo tanto de tener aves que son muy precoces y como resultado van a dar huevos muy pequeños, ¿ya? Entonces la idea es retrasar el desarrollo gonadal haciendo un sistema de luz decreciente y luego creciente. Una vez que la bajo a las 14 horas luz día máximo, inclusive puedo bajar hasta las 10, hago el pesaje de las aves. El 10% es una muestra representativa de las aves para pesarla, y la dispersión no debería ser más allá de un 70% de variación entre un peso extremo y el otro.
y más o menos cuando alcanzo pesos de 1,4 kg, 1,3 kg y algo, hasta 1,4 kg, y veo que la uniformidad está bien, comienzo a sumar la hora de luz hasta llegar a las 16 horas de luz constante para que comience la montura. Eso lo vamos a ir viendo cuando entremos a la fase de cría. ¿Ya? Por ejemplo, en galpón abierto, si trabajo en un galpón abierto, por ejemplo aquí, si pongo aquí en crear pollo, obviamente el galpón abierto va a generar de que exista entrada de luz de afuera. Por lo tanto, va a ser un poquito más complicado controlar esos factores. Sin embargo, tengo que tratar de observar de que los primeros días de vida, del 1 al 3, sea de 23 horas la aplicación, con 40 lux por superficie. Es decir, la luz que yo ponga, tengo que hacer la medición por metro cuadrado a través de un luxómetro. Y tengo que ver que efectivamente me está aplicando 40 lux por metro cuadrado. A medida que van avanzando, ya entre el cuarto y 7 días, bajo 22 horas, 15, 21 días, 19 horas, para posteriormente llegar a las 17 horas de luz. ¿Ya? En el caso de galpones cerrados, también trabajo con 23, día 7, 22, 20, 18, hasta llegar a 14 y voy disminuyendo la luz por metro cuadrado. En pollitos chicos, lo ideal es que ustedes promedio trabajen con 25 lux metro cuadrado. Ya en fases de crianza y postura, mínimo, o sea, lo ideal, 5 lux por metro cuadrado. Si ustedes siguen trabajando con luz alta, lo más probable es que van a generar un estrés lumínico y van a favorecer el picaje en la ave. ¿Ya? Después de que ya cumplieron, ¿cierto? Y llegaron a la semana 20, o al 20 día a día, a los 21 días de las 3 semanas, ya no requiere tanta esta luminosidad. Ya el vitelo se absorbió completamente. Por lo tanto, podemos hacer zonas de descanso y luminosidad. Y dividimos el día. Y aplicamos 4 horas de luz, seguido por 2 horas de oscuridad, 4 horas de luz, 2 horas de oscuridad, 4 de luz, 2 horas de oscuridad, 4 de luz y 2 horas de oscuridad. Y de esa manera comenzamos a dar descanso ya al pollo para que en cierta forma también se regule lo que es la acción de melatonina, etc. ¿Ya? Por último tenemos ahí un análisis, ¿cierto?, en mortalidades. Pollitos que se crearon o que se criaron durante los primeros 7 días sin luminosidad, la mortalidad es extremadamente alta, ¿ya? Versus pollitos que se criaron con aporte lumínico, su mortalidad prácticamente es nula, ¿ya? Por lo tanto es fundamental. Bueno, y por último tenemos las vacunaciones. El día 1 se vacuna Mare, sale de la planta de incubación, ahí lo puede terminar. Nosotros siempre salimos de planta de incubación con Mare, Salmonella y bronquitis. Y después a partir del día 20, la primera dosis de Gumboro, día 24, Newcastle más bronquitis, se hace nuevamente un booster. Al día 30, nuevamente un booster de Gumboro. Una vez que finalizamos la fase de cría, empezamos con Newcastle bronquitis más regular, a las 10 semanas encefalomielitis, y también podemos sumar la viruela aviar, y a las 14 semanas ya antes de hacer el levante, es decir, ya entrar a la fase de producción, la última dosis de Newcastle con la cepa, la sota y bronquitis. Y ahí recién terminamos el periodo de vacunación. Esto lo vamos a ir viendo en profundidad cuando tengamos salida. ¿Ya? Ya, señores, estamos hasta acá. Nos veríamos la próxima semana si Dios quiere. Y ya están publicadas las fechas de cátedra, así que ya se hace.